Según el portal NPerf, Total Play ha sido el mejor servicio de Internet en México, al menos desde los últimos 6 años. Sobre sus más cercanos competidores, como lo son Telmex, Easy y Megacable. Y hasta empresas de streaming como Netflix también lo han galardonado como el Internet más estable del país. En el 2018 fueron ganadores con un promedio de descarga de 42.75 megabits, seguidos del desaparecido Axtel en servicios residenciales con 33.92 y ya muy más lejanos lo que es Easy, Megacable y Telmex. Ya para el año 2019, ya con la desaparecida Axtel, pues Total Play se quedó como el principal mandamás en el internet de residencial en México, con 49.78 megabits de promedio en sus descargas. Y ya para el año 2020, seguía liderando Total Play, ahora con un promedio de descarga de 52.45 y teniendo como más cercano a Telmex con 31.01. Para el 2021 la historia no cambió. Total Play seguía liderando, pero ahora aumentaría su porcentaje de descarga. Su promedio subió a 75.17 megabits por segundo, muy arriba, casi al doble de su más cercano competidor que es Telmex con 42.91 y rezagados muy parejos Easy y Megacable. Y ya para el 2022, para seguir la costumbre, Total Play se volvía a afianzar como el internet más rápido de México, pero ahora con su promedio de descarga de 106.44 megabits por segundo, seguido de Telmex, un 40% muy abajo con 63 megabits y ya más rezagado, aunque tomando un poco más de ventaja, Megacable con 53.29 e Easy se rezagó con 43.95 megabits por segundo. Y ya por último, en el año 2023, Total Play seguía dominando, ahora aumentando su promedio de descarga, que sería de 127.87, y su más cercano competidor seguía siendo Telmex con 87.68, aunque Megacable empezaba a tomar terreno con 81.81 megabits de descarga y en el último lugar Easy con 55.27 de descarga. En esta ocasión, en el 2023, cabe destacar que por primera vez esta plataforma hace una mención especial comparando puro servicio de internet de fibra. En la parte de abajo de su pantalla dice FTTH, que es Fiber to the Home, o el GPON que conocemos comúnmente. Tomando en cuenta internet solamente de fibra, ahí donde toma la delantera es Megacable y lo hace como con un, ¿qué será? Un 5-7% de ventaja sobre Total Play y van más o menos parejitos. Total Play, Megacable con 333.26 megabits de descarga, seguido por Total Play, ahora pasa a segundo lugar con 311.58 y en un tercer lugar también muy cercano, pisando los talones a ambos, Telmex con 31.51. Eso en lo de descarga. Ahora vamos a la carga, a la subida. Ahí Megacable se lleva el primer lugar con 262.97, seguido de Total Play con 222.84, y en tercer lugar sería Telmex 216.50. Ahora nos vamos con la latencia y aquí es donde Total Play sigue dominando con 14.65, seguido de Megacable, muy cercano con 15.17 y ya muy lejano se encuentra Telmex con 34.55. Me sorprende que Telmex su latencia esté muy alta en términos generales, en pura fibra. Es prácticamente más del doble en referencia con Total Play y Megacable. En esta ocasión,
¿Por qué se lo dieron a Total Play? Porque tomando en cuenta todo el internet, tanto fibra como cobre como HFC, pues el mejor performance, se puede decir, estabilidad, pues se lo llevó Total Play. Pero claro, Total Play es pura fibra, pero eso no es culpa de Total Play. Claro que son confiables los resultados. Cada vez que un usuario entra a la plataforma a realizar una prueba de velocidad, se registra su ubicación, tipo de red y proveedor, además de los datos como lo son velocidad de descarga y carga, latencia, y también se registra la prueba de streaming en los formatos de video estándar, HD y Full HD. No podemos negar, mis amigos, que en estos últimos años, como lo han mostrado las pruebas, los estudios, en el portal antes mencionado, especialmente en el Speak Test, que es en la plataforma donde se hacen las pruebas de velocidades. Mm, como yo lo había comentado hace un par de años al inicio de este canal, me mostraban que Total Play había sido premiado en ese año como el mejor servicio de Internet en México y también por Netflix. Eh, yo en esos momentos yo comentaba que eso era relativo y que no era justo la comparación o las comparaciones que se hacían. No podíamos comparar lo que era fibra, el servicio de fibra, de internet en fibra, con los de coaxial o con la red híbrida. A mí se me hacía desventaja pues para esos competidores que no utilizaban su fibra todavía. Eh, pero como ha pasado ya el tiempo, cuando menos un par de años, Megacable en sí, pongo énfasis en Megacable porque es el que más ha invertido en fibra en los últimos años, sobre todo aquí en la parte del Bajío, en León, y ya tenemos que será como unos 6 o 8 meses que se retiró por completo el coaxial, ya no es red híbrida, solamente es 100% fibra. Y así como Joaquín León lo ha sido en otras ciudades como Guadalajara, y en otras que no tengo muy bien el dato, pero sí son varias. Y eso ha alentado o ha respondido a que Megacable, su promedio de descarga ha ido aumentando más de se puede decir del promedio como venía compitiendo los primeros años con el resto. Comenzó con una latencia muy baja, si ustedes se fijan, ahorita ya está casi a la par de Total Play. Y yo no dudo, estamos esperando los resultados que se obtuvieron del pasado 2024, que se publicarán, me imagino, en este mes o el mes que viene. Y sería interesante de ver cómo se comportaron. Eh, tanto el estudio a nivel general, eh, que uno, a lo que más o menos entiendo, el primero es en todos los lugares, no importa, en todos los rincones del país, no importa si tienes fibra, cobre o coaxial o híbrido, lo que tengas. Eh, yo pienso que Total Play en algunos municipios ha de tener en su mayoría, puede ser paquetes de 100 megas, 120, qué sé yo, la mayoría. Y sí, uno que otro de 350, 500. Y por eso es que le baja el promedio a nivel nacional. Pero, este, ¿por qué en los últimos resultados del año 2023 Megacable ha tomado ventaja, ligera ventaja de Total Pay y Telmex? Porque se tomó en base a lugares donde son 100% fibra. Entonces, pongo por ejemplo aquí en León, como aquí ya no hay coaxial, me imagino que toman en cuenta ahora sí lo que es
toda la fibra de Megacable, toda la fibra de Telmex y con conexiones de fibra de TotalPay, que nomás tiene fibra. Porque la plataforma o la app, cuando tú te conectas, te pide permiso para que detecte tu ubicación y así ya detecta qué tipo de conexión tienes. Este, y ya puede registrar esos datos y ya puede ahora sí comparar fibra con fibra en lugares donde hay solamente fibra o que los tres tienen fibra. En este caso, toman a Telmex. Si ustedes se fijan, no pusieron a Easy porque hay lugares, por ejemplo, como aquí en León, que no hay Easy. Entonces, pienso que por ahí va el formato, el estudio o la mención que hicieron. Pero debemos de tomar en cuenta para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, pues que todos los proveedores estén en el mismo, con las mismas condiciones que se quiere comparar. De lo contrario, es desleal y pues para mí no tendría ningún provecho decir este es mejor que el otro, si no son las mismas condiciones. En este caso, tener fibra. Y si todos fueran de red híbrida, ya sea coaxial o ya sea como la de Telmex, pues ahí sí podríamos comparar, pero de lo contrario no sería viable hacer las comparaciones. Pues yo me la jugué, yo les dije que esos resultados pues eran, no decir engañosos, pero sí como unas verdades a medias. Entonces, yo dije es cuestión de tiempo nada más en que se vayan emparejando, porque pues las comparaciones pues, no eran justas. Pues hasta aquí con el video, dime qué piensas de este análisis que yo hice. ¿Te parece que exageré? ¿Me faltaron cosas? ¿Emití cosas? Recuerden, yo no lo hago con el afán de dolo, yo simplemente informo lo que he descubierto aquí. Si se me pasó algo, con gusto mencionen en los comentarios, aquí estamos, para eso estamos, para informarnos. Eh, Suscríbete, comparte, dale like para que cada día seamos más en esta comunidad de Cable Info. Y hasta pronto, mis amigos.